Hola, soy Catalina Salazar. Hola, soy Sofía Jacir. Yo Alejandra Restrepo. Yo Valeria Ayala. Y yo Camila Duzán. Bueno, entonces nos vimos 3 documentales en la clase. Uno que era como más que todo sobre los sombreros como con las plumas, el de los tatuajes y el de las máscaras. Ajá, y el de las máscaras. A mí me pareció muy interesante como cuando estaban hablando en el documental de los sombreros, que estaban diciendo como la historia del origen de eso, porque es algo que como obviamente no pasó, pero tuvo que haber tenido como un origen similar que después como con el tiempo evolucionó como fantásticamente, como que fueron exagerando hasta que llegaron a... ¿Te recuerdas que el man dijo? Sí, como las narices Sí. y las facciones todas hechas. No, que mataron un pájaro, el único pájaro que existía en esa época, y le arrancaron las plumas y se pusieron unas en las cabezas y las otras las soplaron, y todas las que soplaban se convirtieron en todas las otras especies de pájaros, y así es como surgieron, como empezaron a decir todos los otros tipos de pájaros. Entonces, o sea, no sé, eso me pareció como interesante, una historia de origen que pues obviamente así no surgieron todas las otras especies de pájaros, porque ya sabemos sobre como la evolución y todo eso, pero, o sea, seguramente es como una historia como exagerada de lo que pudo haber pasado como para originar la tradición del sombrero. Me pareció más interesante la parte del documental de los tatuajes, cuando hablaban como que si no tenías tatuajes en tu cuerpo no tenías logros en la vida. Entonces se tomaban como esa parte de simplemente una pintura, un dibujo en tu cuerpo permanente como algo demasiado importante que mostraba tu pasado y le mostraba a las personas quién era, como sin necesidad de conocerte. Y creo que eso también es importante, como la parte que hablamos en clase, que es como tratar de ver cómo sacaron los dibujos de la cueva como para empezar a vivir el mundo que habían plasmado en los dibujos. Entonces, no sé, se me hace muy interesante lo que tú dices, que al plasmar un tatuaje o sí, como un símbolo, eso daba cuenta de una historia y empezaban también como a lograr imponerse o habitar ese nuevo mundo que acaban de descubrir. A mí lo que me pareció muy interesante, no creo que fue al principio de ese video, después otra partecita, era cuando mostraban que empezaron a hacer como una especie de coronas, pero no eran coronas, como unas, sí, y que había una en específico para un miembro del grupo, entonces como que empezaron a conversar sobre quién realmente era la persona que se merecía de alguna manera tener eso, y como los motivos por los que la tenía esa persona y no cualquier como otra persona del grupo, de la sociedad, porque decían, hay, no sé, digamos, hay 9 familias, hay una sociedad entera, porque la persona de esta familia, porque la persona de la familia 7 va a tener la corona si hay otras 8 familias, ¿qué? Sí, 6, no sé si 6 familias, 8 familias que tienen, pues que podrían tenerla también, como todo ese dilema y toda esa discusión alrededor de eso. A mí me parece muy interesante cómo ha cambiado, pues cómo ha evolucionado, entre comillas, el concepto como de arte, porque, o sea, uno ve eso hoy en día y dice como esa máscara pudo haber sido arte, o la cosa de plumas, o los tatuajes es arte, pero ellos no lo veían como arte, sino algo más simbólico, como más allá de simplemente plasmar algo, era, pues así era plasmar algo, pero no era solo como un arte como de que se ve bonito, sino era mucho más allá, era como mucho más trascendente, con una cultura. Yo siento que como las cosas que uno dice que como parecen arte, pero que son como parte de como una cultura, como las máscaras y eso, como por ejemplo en Barranquilla, como los bailes del carnaval, que o sea tienen cosas artísticas, pero también tenían como una función y tienen una historia, son como esas cosas que son mitad función y mitad historia y mitad como algo muy hermoso de arte, que se convierten como las bases, como las cosas importantes de cada cultura, como cosas que cualquier otra persona interpreta como arte, pero alguien de esa zona te diría como no, pero también ta. Yo creo que más que el otro lo interprete, es como, listo, uno desde afuera lo ve de una manera, uno lo ve como arte porque uno no entiende, pues no necesariamente entiende el significado que las personas que crearon eso le dan, pero la persona que lo crea no creo que lo vea como esto es arte, sino esto es mi cultura, esto es lo que yo soy, esto es lo que pues muestra mi esencia, como la esencia de lo que somos nosotros. O sea, el concepto de arte sale después del símbolo que tienes para ellos. Es que igual es lo que les digo, yo creo que es como el primer paso para empezar a crear conceptos que los identifican como en una sociedad y en una cultura, que ya lo que hablamos, como con el dibujo crean un mundo que van a empezar a habitar, y ese es como el primer paso, creo yo, como para empezar a, sí, como a habitarlo y a entender cómo
como acercarse a ese nuevo mundo que descubrieron.